Nació en Caracas el 18 de octubre de 1940, es abogado, se graduó como cum laude, por cierto, es apodado El Tigre, fue candidato presidencial, por ejemplo, en 1988, tuvo uno de los puestos más importantes, o los puestos más importantes dentro de aquel partido llamado Partido Social Cristiano Copey, que lamentablemente se dividió y prácticamente ha desaparecido. Esperemos a que alguien los vuelva a unir con la gente talentosa que tenía ese partido, porque tuvo varios talentosos, unos vivos y muchísimos muertos, como aquel tremendo señor llamado Aristides Calvani, por citar uno Así de es. ellos. Eh, una vez alguien dijo de Eduardo Fernández que es el político más preparado que tiene Venezuela y que nunca llegará a ser presidente. Parece Por que eso mismo. tenía toda la razón, ¿no? Tú sabes quién lo dijo. Pero bueno, eh, ahora, de todo ese enorme currículum que estoy leyendo que tiene, ¿cuál es el que más te ha entusiasmado a lo largo de tu vida? Bienvenido, Eduardo Fernández. Pues te diría que algo que no había reflejado en el currículum que leíste, que es haberme casado con una mujer excepcional, en lo cual seguí tu ejemplo. Me casé con una mujer excepcional y esa mujer me ha dado 5 hijos maravillosos y creo que ese es el mayor acierto que yo he tenido a lo largo de tantos años de vida, haberme casado con María Isabel y tener esos 6 hijos. Uno falleció muy temprano, 5 hijos varones que han crecido y que son y además me están dando unos nietos ahora maravillosos. Yo hubiera sabido que los nietos eran tan buenos y me voy directo a los nietos sin tener que pasar por los hijos. Lo mismo tengo que decir yo. Mira, Ok, y y en la además, vida pública, y en la vida pública, mira, haber hecho todo lo que en mis manos ha estado por servir a Venezuela y por ayudar a que se lograran 2 o 3 cosas fundamentales. La primera, que fuéramos una democracia moderna. Yo nací en tiempos en que estaba muy reciente el final de la larguísima dictadura de Juan Vicente Gómez y después me tocó vivir en mis años de educación media la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces yo luché mucho como estudiante para que saliéramos de la dictadura y para que llegara una democracia. Me sentí muy feliz de haber contribuido a que la democracia funcionara en Venezuela por tantos años. Advertí los peligros que estábamos corriendo en un discurso que se llamó El pueblo está bravo, donde dije, miren, al liderazgo nacional en 1988, en la campaña electoral de 1988, yo dije, mira, las cosas no están funcionando bien. Desgraciadamente no se hicieron los cambios que tenían que haberse hecho y retrocedimos al siglo XIX, volvimos al militarismo, al autoritarismo, al centralismo, a la corrupción desenfrenada, a todas estas cosas. Y en este momento me siento en plenitud de facultades físicas e intelectuales para seguir trabajando por los mismos ideales: democracia política, justicia social, desarrollo económico, crecimiento cultural y educativo del país. Yo soy un obsesionado con el tema de que todos los problemas pasan por mejorar la educación. Si no mejoramos la educación, no saldremos de esta situación tan deplorable. Y bueno, lo que pueda yo hacer todavía en el tiempo que la providencia divina me conceda, lo voy a invertir en trabajar por ayudar a que salgamos de esto. hay una cosa que me parece admirable de ti. Aquel año 1992, donde casi la mayoría de la gente estaba en contra de el programa fracasado, no sé si por fortuna o lamentablemente, de Carlos Andrés Pérez, el paquete económico, donde casi todo el mundo le daba cacerolazos. Hubo un golpe de Estado, ¿no? Que fracasó el golpe de Estado. Pero, Afortunadamente. sí, pero creo que uno de los pocos que arriesgó su vida yendo hasta Venevisión para apoyar a el presidente del país que pertenecía al partido que te estaba enfrentando y te iba a enfrentar en la candidatura política, Carlos Andrés Pérez, fuiste tú. Ahí demostraste que realmente creías en la democracia,
a pesar de todas las críticas, ¿no?, que tenía la democracia en ese momento, críticas que ya existían en la época de los últimos años de Rómulo Betancourt, porque el propio Rómulo Betancourt, ¿no?, denunció la crisis que estaba viviendo Venezuela. Y habló de un gobierno de concertación nacional para enfrentar la crisis. Sí, Sí. la crisis comenzó en los años 70 y se fue agravando y agravando y agravando y no se pusieron los remedios. Pero una vez yo te dije que tú dices cosas muy acertadas en el momento más inconveniente para ti como líder político. Y, Pero muy bien, mira, Napoleón, déjame decirte que yo lo que dije el 4 de febrero de 1992, o lo decía en ese momento o no lo decía nunca, porque ese era el momento en el cual yo salía a defender la Constitución Nacional, porque los gobiernos en un país civilizado no se cambian con cañones, ni con aviones de guerra, ni con tanques de guerra, se cambian con votos y con inteligencia y con civilidad. Entonces yo salía a defender la Constitución, salía a defender la democracia. Recordé mucho esa madrugada, mientras iba en mi carrito, iba en un Volkswagen donde me llevaba mi hijo Pedro Pablo para Venevisión. Había unos amigos que me querían enconchar, esa palabra típica de las dictaduras y de las clandestinidades. como Y yo se dije, yo no, enconcharon muchos ministros de Carlos así, Andrés así es. Y yo dije, no, no, y que muchos adecos. enconchar, así es. Yo dije que enconchar, yo tengo que salir a decir una palabra, porque en las últimas elecciones, Carlos Andrés Pérez había sacado un poco más del 50% de los votos, pero yo había sacado un poco más del 40% de los votos y yo sentía que yo tenía la responsabilidad de decirle al país qué opinaba yo acerca de lo que estaba ocurriendo. Entonces, efectivamente, me jugué la vida, porque yo pensé que Venevisión iba a estar tomada por los golpistas. Los golpistas fueron tan torpes que ni siquiera se ocuparon de tomar la planta de televisión quizás más importante del país. Entonces fui allá a dirigirme al país y a decirle, esto es un disparate. Desde luego también tenía que defender, además de la Constitución y además de la democracia, el derecho que tenía el señor Pérez de terminar su periodo constitucional o en todo caso ser sustituido por los mecanismos previstos en la Constitución, O sea que pero tú eres no uno de por... los poquísimos venezolanos, venezolanos Así en fue. general, dirigentes y no Y dirigentes, tú que no te creen en la imaginas, Constitución y que respeta la Constitución. tú Porque no la te imaginas. Constitución no sirve ni siquiera para limpiarse lo que tú sabes, porque ahora está muy pequeña. Había un tipo, un profesor en la universidad, que decía, la Constitución es un librito amarillo que se vende por medio, que se cambia todos los días, que se cambia todos los años y se viola todos los días. Esta era la definición que daba uno de mis profesores en la Facultad de Derecho. La Constitución es un librito amarillo que se vende por medio, que se viola todos los días y que se cambia todos los años. Que esa fue Bueno, una de pero las justificaciones de Chávez Frías y su gente para alzarse. bueno, decían también los adecos hicieron eso el 18 de octubre. Claro, Y claro yo, que lo hicieron. y, claro, y yo desde luego siempre, y tuve ocasión, tuve el privilegio de conversarlo con el señor Betancourt muchísimos años después, por supuesto, cuando ya Betancourt salió de la presidencia. Y no me atrevo digamos, a dar fe de esto, pero entendí yo que Betancourt me dijo, en el fondo, es verdad, cometimos un error, porque sentimos que el golpe se iba a dar de todas maneras y pensamos que era mejor que se diera con nosotros y no al margen de nosotros. Entonces, por eso se incorporaron. Eso me lo dijo también otro gran demócrata y adeco, por cierto, e intelectual como fue Gonzalo Barrios. Así es. Eso fue Bueno, un error, sí ellos violamos la eran unos jóvenes Constitución. y entonces se va a dar el golpe de todas maneras y Medina no ayuda a encontrar una solución. Por cierto, ellos estuvieron dispuestos a respaldar un candidato más de Medina que de ellos, que era Diógenes Diógenes Escalante. Escalante. Pero desgraciadamente se enfermó Escalante. Pero los problemas de Venezuela, yo no quiero más nunca que se resuelvan a tiros y con cañones y con invasiones extranjeras o con golpes internos. Yo, por ejemplo, pienso que el año 24, tenemos de nuevo los venezolanos una brillante y grandísima oportunidad de lograr de una manera civilizada, democrática, electoral, el cambio político que es indispensable para todos los demás cambios. Pero entonces tú piensas que en Venezuela hay Estado de Derecho.
No, no hay Estado de Derecho, Y pero a entonces, pesar ¿cómo de va a eso, ver, puedes pensar que van a aceptar, ¿no? Si gana quien gane de la oposición. pero déjame decirte una cosa, en noviembre de 1952 tampoco había Estado de Derecho. Y sin embargo, dos grandes líderes demócratas venezolanos, uno se llama Rafael Caldera y otro Jovito Villalba, resolvieron, a pesar de que la dictadura atropellaba todos los derechos humanos, vamos a convocar al pueblo para votar. Y ¿Y qué votaron. pasó? Cuando ganó Jovito Villalba, Desgraciadamente no lo respetaron. Bueno, pero tuvieron la satisfacción y quedó para la historia que el pueblo votó contra la dictadura. Yo quisiera que el año 24 la victoria sea tan abrumadora si hacemos las cosas bien. Aquí está un gran problema. Si no hacemos las cosas bien, si nos volvemos a equivocar, pues entonces seguiremos con esta tragedia. Pero que hay la posibilidad de presentarle una plataforma a la nación que interprete el deseo de cambio que tiene el 80%, según todas las encuestas dicen, 80% de los venezolanos quisiéramos salir de este gobierno. El drama está en que no termina de presentársele una propuesta alternativa que inspire la confianza, el afecto y que movilice a los electores, sino que hay una guerra intestina entre no sé cuántos personajillos que no terminan de darle al país una salida verdaderamente respetable y seria. ¿qué crees que van a hacer los grupos de narcotráfico que hay en Venezuela con poder? Los generales que están metidos en el narcotráfico, los que están metidos en el negocio del oro, los que se están robando descaradamente el dinero de la nación, los que están acusados en la Corte Penal Internacional, los que tienen un precio su cabeza en la justicia norteamericana, si gana, suponte tú, Eduardo Fernández como candidato de oposición. Ellos van a hacer todo lo posible por evitar que se produzca el cambio político. Toda esa fauna que tú acabas de nombrar harán lo indecible porque no se produzca el cambio político. Pero mi problema no es ese, porque de ellos habrá que ocuparse al día siguiente. En cambio, hoy lo que tenemos es que hacer todo lo posible para que podamos cambiar al gobierno. Y cambiar al gobierno no en nombre de la venganza y del odio, sino cambiar al gobierno en nombre de la unión de todos los venezolanos alrededor de un compromiso programático, más y mejor democracia, recuperación de la economía, derrotar la inflación, derrotar la recesión, salvar el bolívar, el signo monetario venezolano, empezar a construir una democracia sin pobreza, poner la prioridad en la educación, la ciencia y la tecnología, mejorar los servicios públicos, la salud, la Bueno, el programa es circulación, muy etc. corto, pues tenemos 25 minutos nada más y la idea es hacer un segundo programa diciendo cómo se logra concretamente eso. Yo lo Porque vengo todo lo que diciendo. estás diciendo es ideal para Walt Disney, pero ni siquiera el de ahora, cuyos personajes principales son las brujas de antes que eran malas y ahora son unas pobres víctimas. Por cierto, una de las mejores películas que he visto es, ¿cómo es que se llama? Cruella. Qué, Bueno, buen, qué buena película. a mí me encanta conversar contigo, pero yo soy ontológicamente optimista. Yo estoy seguro que si hacemos las cosas bien y no las estamos haciendo bien, vamos a lograr un ¿Por triunfo qué no tan las estamos contundente. haciendo bien? Cuéntanos. Porque prevalecen los intereses partidistas y los intereses personales por encima del interés nacional. Los chilenos pudieron salir de la dictadura de Pinochet porque colocaron los intereses de Chile por encima de la discrepancia de los partidos y se pusieron todos de acuerdo sobre lo que había que hacer y lo hicieron muy bien. Sí, pero Chile, perdona, Pinochet, al igual que Franco, y al igual Pinochet, al igual que Franco, al igual que Pérez Jiménez, fueron dictadores nacionalistas que querían pasar a la historia como los grandes hombres que solucionaban unos países que encontraron en crisis. ¿Ok? Lo que nos, Especialmente, por cierto, Chile y España. Pero estos no son, no les interesa un comino al país, estos son narcotraficantes, y esto sin está en la embargo, Corte Penal Internacional. y sin embargo te recuerdo dos cosas. Una,
Cuando la oposición ganó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente con esa abrumadora mayoría, pues no les quedó más camino que reconocer. Y el pecado después, estos cometieron trampas, pero se manejó mal el resultado electoral y se desperdició esa brillante oportunidad que Y tenían. después de lo que aprendieron allí, ¿tú crees que se va a repetir? Bueno, pues después de lo que aprendieron allí, perdieron Barinas, un ¿Y qué estado pasó cuando perdieron Barinas? que tuvieron que reconocer, no en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta, pero tuvieron que reconocer. Ahora, yo lo que digo es que tenemos que hacer la diligencia. Bueno, okay. Entonces, yo te digo francamente, Napoleón, yo tengo mucho miedo de que cuando a mí me toque comparecer en la casa del padre, me encuentre con Luis Herrera y con Caldera allá arriba y me pregunten cómo terminó la vaina. Y yo tenga que decirle, pues no, mire, me vine y todavía no había terminado. Entonces yo voy a hacer, y te invito a ti a que tú también lo hagas, todo lo que podamos para no desperdiciar la oportunidad del año 2024 para lograr el cambio, como más les duele a ellos. Porque a ellos les encantaría que el cambio fuera por una invasión de los marines, Bueno, porque entonces les van a hacer estatuas en todas partes, las víctimas, los en mártires. el No, los 2024 que tú vas vamos a a tener, derrotarlo es porque el pueblo venezolano quiere salir de esta tragedia. en el 2024 tú vas a tener 83 años. O sea que lo verás por 84. televisión. 84 no. Así es. Ah, no, claro, porque va a ser en diciembre. Recién habrás Y es que es cumplido en diciembre, respeten el diciembre, ¿no? A mí no me preocupa tanto en que voy a tener, que ah, voy a tener 84 en el 2024. A mí lo que me preocupa es que voy a tener cerca de 90 cuando termine el periodo. Mira, Pero además, hay dos cosas que yo quisiera tocar contigo antes de leerte lo que piensa una persona que está metido en la política y en estas cosas. Los notables y los 34 años del Caracazo. Porque aquí se cambia la historia como les da la gana. Aquí parece que nadie fue socialista en este país, que nadie fue adeco, que los adecos debe ser que se robaban los votos y por eso ganaban como ganaban, ¿okay? Que nadie, y que Borregales, que era el que ganaba, porque era el único derechista realmente que había, un gran señor, tú lo debes haber conocido, sí, como no, una lo conocí, excelente persona. Germán Borregales, ¿sí? Sí, Germán. ¿okay? Que nadie admiraba a Fidel Castro, o sea que todas esas firmas de gente súper conocida que aparecieron en Nacional dándole la bienvenida, todo eso era mentira, ¿ok? Que siempre fuimos de derecha, yo por cierto no, pero bueno, yo soy de centro, punto. Ni Pero, Ángela tampoco. ajá, no, Ángela sí venía de la izquierda, ¿cómo Por se llama? eso, por eso. Pero ahí estaban, y además que los culpables de que llegara Chávez fue Caldera, ¿no? Que parece que fue el único que sacó en libertad a todos los golpistas, como si no quedara solamente Chávez y Chávez estuviera abajo profundo en las encuestas. Y los notables, claro está, los medios de comunicación, todo el mundo, excepto yo, que soy un desconocido y que nadie conoce qué fue lo que hizo, si caceroleaba o no a Carlos Andrés y demás. Pero yo estaba viendo lo de los notables. Primero estaba un señor llamado Uslar Pietri. Y lo que pedían era lo que todo el mundo está pidiendo, que se independizaran los tres poderes, que la justicia no estuviera en manos de los partidos. Claro, O sea, claro. eso era tumbar a Carlos Andrés al Por eso, revés. Es que Carlos Andrés lo tumba a su propio partido, ¿no? efectivamente. Porque Pues quería Carlos Andrés recibió modernizar más el país. apoyo Carlos Andrés en su gobierno recibió más apoyo del partido que yo dirigía en ese momento, que era COPEI, que de su propio partido. Y en su fracción parlamentaria hubo cualquier cantidad de deslealtades que obstruyeron la realización de un programa que yo considero, Napoleón, y lo dije oportunamente. Carlos Andrés está haciendo el programa que es correcto, solo que ese programa tiene un líder que no es el correcto, porque Pérez era conocido por lo que había sido su experiencia en el primer gobierno. Y Pérez hizo la campaña electoral haciéndole creer al electorado venezolano que volvíamos al 74. La gran Cuando, Venezuela está barato cuando vámonos. aumenta, claro, cuando aumenta la gasolina, el primer año, el primer mes de su gobierno, la gente dice, pero esto no fue lo que nos ofrecieron a nosotros. A nosotros nos ofrecieron que íbamos por una fiesta y resulta que nos están llevando por un velorio. Entonces se produjo una especie de esquizofrenia, porque Pérez no, el líder para ese cambio debió haber sido yo y los representantes de las nuevas generaciones que veníamos detrás. El país se decantó por repetir a Pérez y repetir al doctor Caldera, y creo que ninguna de las dos repeticiones fue positiva.
Ahora, eso es historia. Lo que tenemos es que ver hacia adelante. Y yo aprovecho estos minutos que me quedan para decir, yo convoco a Napoleón y a Ángela y a todo el que vea este programa a que trabajemos para no desaprovechar el 24, para aprovechar el año 24, lograr un cambio y garantizar un gobierno serio, un gobierno que tenga conciencia de su responsabilidad, un gobierno que no sea una especie de rompecabezas de pequeños grupitos y tal, sino un gobierno de unidad nacional, de amplitud nacional, que convoque a la gente más competente y más honesta. Eso quisiera yo llevarme la información para allá arriba, cuando me toque, decirle a aquellos allá arriba, no, se quedó además un gobierno de primera categoría que está democratizando el país, que está mejorando los servicios públicos, que hay salud, que hay alimentación, que se está combatiendo el delito, que se están combatiendo a los narcotraficantes, que se están procesando a los responsables de violaciones de derechos humanos, pero sin un ánimo de venganza y de odio, sino Eduardo, convocar a la unión más del de un país. joven te está escuchando y debe haber dicho, ese se fumó una lumpia. Bueno, muy bien. Porque Me ha tratar de pasado, unir a esa oposición hasta ahora ha sido imposible. Porque me ha son unos pasado, egoístas la Napoleón, mayoría. cuando yo le advertí al país que el 4 de febrero era un disparate y que el señor Chávez era una catástrofe, no me hicieron caso. Sí, Y mira no. lo que nos ha pasado. Y Sí. después le advertí al país, no voten por Maduro. Ese señor no está preparado para ser presidente de Venezuela. Tampoco me hicieron caso. Sospecho que esta vez tampoco me van a hacer caso, pero no me cansaré de repetir. Por qué crees tú que hablando lo que uno siente realmente, sin importar que buena parte de la mayoría esté en desacuerdo contigo, como pasó el 4 de febrero, ¿ok? Que arriesgaste tu vida, y estoy Y, viendo que la de tu hijo y me también, siento muy para orgulloso. defenderlo, ¿por qué crees que la gente no te escucha? Bueno, porque influyen muchos factores. Falta de educación política. ¿Cómo se puede aplaudir el hecho de que con nocturnidad y alevosía unos oficiales de las Fuerzas Armadas cojan unas armas que no son de ellos, sino que son de la nación, para quitar un gobierno y poner a otro? Ah, porque no me gusta ese gobierno, porque no me gusta Carlos Andrés, porque me Pero usted traicionó no tiene Carlos Andrés, que derecho, si yo porque lo que deben pensar, si usted no le porque, gusta, porque no si estoy usted en no le el gusta, negocio. Ajá. si usted no le gusta este gobierno, váyase para la plaza pública y diga cuál es su propio programa y pídale a los venezolanos que lo lleven al gobierno, pero no se monten un tanque de guerra que no es suyo, además, usurpando una propiedad pública para tumbar a un gobierno, porque ese no es el mecanismo de los países Bueno, civilizados. como tú Y sabes, termino con esto. Mira, la no, no historia de termina, Venezuela. falta, espérate. Ah, Yo tengo la drama, que he leído mucho de historia de Venezuela y fui profesor de historia de Venezuela. Y recuerdo mucho que cuando yo me metí a luchar contra la dictadura de Pérez Jiménez, yo era menor de edad y le pedí permiso a mi papá para meterme en la lucha contra la dictadura. Y yo pensaba que a lo mejor me decía que no, porque... Y entonces mi papá me dijo, mira, hijo, métase. Yo nací bajo la dictadura de Cipriano Castro, me dijo. Crecí bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y si ustedes no hacen algo, voy a morirme bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De modo que ustedes, los jóvenes, hagan algo, por favor, para que yo pueda morir en un país democrático. Bueno, mi papá se murió justamente en medio del Caracazo, el 5 de marzo de 1989, pero en todo caso había todavía, sobrevivía algo de la democracia. Ahora, yo no quiero morirme en esta dictadura, yo quiero contribuir a que Venezuela salga de esta tragedia por humanidad, porque los venezolanos tenemos derecho a vivir mejor, porque Dios nos regaló un país maravilloso y estamos convertidos en una miseria, en un hazmerreír del mundo completo. Entonces seguiré trabajando, seguiré haciendo todo lo que en mis manos esté por ayudar a que esto cambie. una forma de ayudar a que esto cambie no es que seas el candidato de la unidad. No, déjame aclararte, no estoy buscando ninguna candidatura. En estos días pasan unas cosas muy divertidas. Yo digo que el candidato debe reunir las condiciones que están escritas en la Constitución chavista que está vigente. Y en esa Constitución dice que el presidente debe ser jefe del Estado, o sea, un factor de unidad nacional, debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, debe ser conductor de la política internacional, debe ser jefe de la hacienda pública. Y entonces de repente me dicen, no, pero tú estás haciendo un retrato hablado de ti mismo. Pues no,
Hay muchos venezolanos. Yo te puedo dar una lista en privado, porque no me atrevo a decirlo en público porque No, lo no, 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 crucifican. no, no. Tú, el pez muere por la boca. Dime tres. Pues, Tres, dime tres. te puedo nombrar varios, pero en todo caso no los voy a nombrar ahorita, porque entonces van a decir, ah, no, Espera, Eduardo espera, Fernández espera, lo que espera. está. Tú no eres torero. No me vas a decir, ole, ¿no? Dime tres. Tres de los muchos. Napoleón, bravo. No, no, dime O tres, tú, hablando en serio. o tú tienes la misma excusa de Laureano Márquez. Porque ¡Ole! Ajá. el mejor candidato para mí sería Laureano Márquez. Pero, por ejemplo, hay una gente a quien yo conozco bastante, que es Humberto Calderón Berti. Podría perfectamente bien organizarse un movimiento de consenso alrededor de una eventual candidatura de Humberto para que fuera de presidente. Pero te podría nombrar otros y no te los voy a nombrar porque no me da la gana. Bueno, ya caíste en la lengua de los hackers, ¿no? Y de esa gente sucia que utilizan los partidos y utilizan también el gobierno para desprestigiar a sus enemigos. O sea que, Por eso es que yo soy tan partidario del consenso, porque la primaria ha demostrado ser un trapiche para estrujar a los candidatos y volverlos ceretas. No ha empezado todavía el proceso oficialmente y ya se han destruido todos, se han sí, acusado de sí. ladrones, se han acusado de monómeros y de los reales del imperio y no sé cuántas cosas. Señores, vamos a ponernos todos de acuerdo y decimos, vamos a llevar a la presidencia de la República a una persona que esté en condiciones de desempeñar ese Ok, cargo. te voy a leer lo que me dijo una persona cuando le dije, bueno, pero ¿por qué no aparece Eduardo Fernández, por lo menos entre los cinco posibles candidatos para la unidad? Si es un tipo preparado, no se le ha acusado de ladrón, no se le ha acusado de destruir a los demás, ¿no? En todo caso, se peleó con Rafael Caldera, que fue su padre Pero con putativo. mucha elegancia, pero con mucha elegancia. Yo Bueno, pero, simplemente le dije, ok. doctor Caldera, le toca a una nueva generación. Si usted gana, yo lo apoyo. Si yo gano, espero que usted me apoye, pero yo presenté mi nombre con todo respeto y con toda Te elegancia. voy a leer lo que me escribió. Bueno, electoralmente en este momento no es visto como una opción. Como posible político honesto, cometió el error por candidez e ingenuidad de promover el diálogo en un momento histórico en que el diálogo fue usado para contubernios y muy seguramente transacciones entre las élites políticas del chavismo y la oposición. Y también tuvo la mala suerte de ser mencionado muchas veces por actores del chavismo, Chávez, Maduro, etcétera, como un político serio con quien se podía dialogar, cosa que aunque sea cierto, no le fue ni es beneficioso hoy día en los ojos de la gente, sobre todo en una era en donde la mayoría da por sentado la existencia de acuerdos y negocios entre élites políticas del chavismo y la oposición. El certero diagnóstico de quien es hoy gobierno y de lo que siente y piensa la mayoría es Haber promovido, imprescindible haber para hablado, tratar. ¿Qué? que crímenes tan horribles, haber sido partidario del diálogo, sigo siéndolo. Y bueno, si ese es el precio, si yo tengo que decir, no, yo no creo en el diálogo, yo creo que hay que fusilar a los... Déjame terminar y tú le Ah, todavía contestas. falta. Sí, el certero diagnóstico de quien hoy es gobierno y de lo que siente y piensa la mayoría es imprescindible para tratar de obtener confianza de esa mayoría y o estar en el radar de ella. Y en eso él ha pifiado. Su honestidad, convertida en buena fe política frente al chavismo, lo aleja de la mayoría. ¿Qué piensas Bueno, de lo considero un elogio magnífico, pero como no estoy buscando ser candidato, ni estoy promoviendo una candidatura mía, yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo con una persona que calce los puntos. En cualquier gerencia de cualquier empresa, Napoleón, al candidato a la gerencia le piden sus antecedentes y su currículum. Yo creo que estos señores muy honorables de la Junta que está promoviendo la primaria del G4 o de la plataforma unitaria deberían pedir credenciales. Mire, estos señores que se están postulando reúnen estas condiciones que están escritas en la Constitución del año 98, en la Constitución chavista. En esa Constitución dice para qué es el presidente de la República. Entonces, por el amor de Dios, vamos a plantear una cosa seria. Además, vamos a evadir, a erradicar la autodestrucción, porque en la primaria se dicen cosas tan terribles como las que hemos escuchado. Yo advertí de esto antes de que se produjera el fin del gobierno interino y no me imaginaba que tan pronto me iban a dar la razón. Entonces yo tengo una tranquilidad de conciencia enorme
porque yo estoy diciendo todo lo que me parece que debe hacerse, independientemente de si eso es simpático o no es simpático. El país tiene que pensar con patriotismo y con inteligencia. Inteligencia para detectar la, las características de la crisis terrible que tenemos. Cuando yo veo unos tipos que se están postulando a presidente, digo, este no debe saber lo que se va a encontrar. No debe tener ninguna idea de lo que se va a encontrar. Porque si tuviera alguna idea, no se atrevería a ofrecerse a estar en ese sitio. Y en segundo lugar, un gran patriotismo. Mira, aquí no está en juego ver qué fuerza tiene cada partido, que es para lo que sirve la primaria. Aquí lo que está en fuerza es encontrar una solución para 30 millones de venezolanos y especialmente para esos 7, 8 millones de venezolanos que han tenido que irse porque no encontraron horizontes en el país y para sus familiares que están sufriendo aquí en Venezuela por la división de la familia. Entonces, una solución patriótica. Como que te reitero, yo no estoy buscando ni me estoy promoviendo para candidato, ni estoy trabajando para una candidatura. Yo lo que estoy es diciendo, por favor, pongámonos de acuerdo y llevemos a la presidencia una propuesta seria, una propuesta responsable y una propuesta que permita dos, tres cosas. Ganar, pero después cobrar. No con cualquier candidato vamos a poder tener alguna posibilidad de que reconozcan el triunfo. Hay que tener una estrategia como la tuvieron los chilenos y luego gobernar en el próximo periodo, porque el presidente, no sé si la gente está consciente, va a llegar a Miraflores con una Asamblea Nacional como está integrada y con unas Fuerzas Armadas como está integrada. Y tiene que desmontar todos los vicios de esas instituciones con mucha inteligencia y con mucha unidad y con mucho sentido de responsabilidad política. Ahora, bueno, si lo que quieren es esta guachafita, pues bueno, seguiremos en la guachafita, pero yo con todo respeto, insisto en que ojalá nos pusiéramos de acuerdo para darle al país un camino de responsabilidad y de seriedad. Ahora, ya que mencionamos a Rómulo Betancourt, que tuvo muchísimos enemigos dentro del partido Así es. y que cuando él ya fue el presidente se le dividió el partido con el Varias MIR veces y luego con Prieto y antes con el con, grupo con ARS, Ramos Jiménez, revolución. el grupo Arce. Mucho tiempo después, a su regreso, él en una convención nacional de Acción Democrática dijo, hay que sacar del partido a todos los corruptos, a zapatazos. Y casi lo sacan a él, los corruptos. Entonces te pregunto, ¿no es el momento en que en lugar de que todo el mundo no tener enemigos, en lugar ¿cómo se llama? De bienvenidos todos, yo soy San Francisco de Asís, ¿no? Los amo a todos, inclusive a los animales que hay entre ustedes, ¿no? Que tú empieces también en busca de esa unidad, pero de una verdadera unidad democrática, de gente que no está en la política para conseguir el poder a como dé lugar y el negocio a como dé lugar, cosa que no es exclusiva de Venezuela ni de la política venezolana, sino es parte de la humanidad y de los seres humanos en el mundo entero. No es hora de que también hagas eso. Mira, hay tres verbos que son muy importantes y esos tres verbos no son míos, son de un señor que fue el presidente de Chile y que decía, es muy importante ganar. Después es muy importante lograr que nos reconozcan el triunfo y después es muy importante gobernar. Buena parte de los temas que tienen que ver con las sanciones no se resuelven con denuncias, sino con hechos. Una vez que estemos en el gobierno, hay que asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y que se establezcan las responsabilidades y que se apliquen las sanciones. Ahora, yo no gano nada con estar haciendo denuncias antes de que se produzcan los cambios, el cambio político, porque eso a lo mejor va a dificultar el cambio político y ¿Tú va a crees que el dificultar. próximo presidente, si es que se da ese próximo presidente y es una democracia, si la justicia norteamericana pide la extradición, por ejemplo, de Maduro, que tiene el precio su cabeza tiene precio, debe entregarlo a la justicia norteamericana? Yo creo que debe funcionar el Estado de Derecho en Venezuela y debe funcionar el Estado de Derecho y aplicar las sanciones a quienes correspondan, cualquiera que haya sido su jerarquía. Y tiene que funcionar el Estado de Derecho aquí, porque con todo la admiración que yo tengo por los Estados Unidos, a mí no me parece que los Estados Unidos son el país que tiene que hacer todos esos enjuiciamientos y todas esas cosas.
Bueno, pero espérate, Estados Unidos está haciendo el enjuiciamiento de Maduro y toda esa gente por negocios hechos e ilícitos en Estados Unidos, Muy no bien, por la entonces, política dentro muy bien, de pero todos Venezuela. esos procesos yo creo, yo, a lo que yo aconsejaría a un nuevo gobierno, a un próximo gobierno y a un próximo presidente es haga funcionar el Estado de Derecho en Venezuela. De modo que todos los que tengan que responder por fechoría respondan a través del funcionamiento del Estado de Derecho, dándole a los acusados, por cierto, todas las garantías que ellos les han negado a los acusados de ellos, ¿no? Sino que todo el mundo tenga su derecho a la defensa, su derecho a exponer sus puntos de vista y todo lo demás. Pero es el Estado de Derecho venezolano. Yo no quisiera que nosotros nos subordináramos al Estado de Derecho de otro país. Si ese otro país tiene reclamaciones que hacer, bueno, que plantee por las vías del Estado de Derecho que les mandemos los delincuentes para allá, pero ya, a eso habrá que verlo en su momento. Lo mismo opinas de la Corte Penal Internacional y Claro, el no, yo, enjuiciamiento. yo creo que tienen unas facultades y que deben mantenerse dentro del respeto a las facultades que tienen. A mí me parece que es bien importante que existan y funcionarán. Pero no le aconsejo a ningún político venezolano que aspire a llegar al gobierno que diga otra cosa, sino que el Estado de Derecho va a prevalecer y los responsables de las fechorías van a ser debidamente procesados y debidamente sancionados. Nos queda un minuto antes de que ¡clon! Se caiga la grabación. Y digan que es que te cortamos, que no te dejé hablar, cualquier cosa dicen, o No, que fue no, el no. gobierno, lo que sea. Es muy grata tu ¿Qué es invitación, lo yo te que quieres agradezco decir? mucho. ¿Qué es lo Lo que, que cómo que te no, gustaría cerrar? no nos dejemos robar la esperanza. Los venezolanos tenemos la posibilidad de aprovechar el año 2024 para lograr el cambio político. No permitamos que el pesimismo y que el desaliento nos lleve a la abstención. El gobierno, la única manera que tiene de ganar es que haya muy alta abstención, como la hubo el año 2018, y que haya también división entre los que van a votar. Debemos cuidarnos de la abstención y de la división. Todo lo que favorezca la abstención hay que erradicarlo. Todo lo que favorezca la división hay que erradicarlo. Convocar la unión del país para que el país pueda progresar. Por eso estoy apoyando un movimiento que se llama Unión y Progreso, porque no va a salir Venezuela del atraso mientras no convoquemos la unión de los venezolanos alrededor de un programa de progreso y de desarrollo. Gracias, Eduardo Y, Fernández. y gracias a usted, porque yo quiero darle las gracias muy especialmente, porque es muy amable de su parte haberme invitado a participar en su No, programa. usted es un líder político Y importante en además nuestro tiene un país. prestigio muy grande y una audiencia creciente. Muchas gracias. Yo sé que eso lo dice por temor a Ángela. Dale mi saludo. ¿Cómo no? Que yo quisiera conversar con ella mucho más que contigo. A mí me interesaría mucho más conversar con ella Ah, que lo mismo contigo. pienso yo de tu mujer. Yo quiero mujer. Un Que Dios abrazo. te bendiga, pues hasta Hasta luego. luego.